Muy buenas, amantes del ciclismo, y sed bienvenidos a una nueva entrega de Rodando con ellas. Historia. No se puede definir con otra palabra lo que ha hecho Paula Blasi. Después de tocar el atletismo, el fútbol, el triatlón, el baloncesto, el tenis y hasta el piano, está claro que lo suyo es el ciclismo. 2 años lleva dedicándose puramente a la bicicleta. 2 años, ¿eh? Y ya ha sido capaz de firmar uno de los mayores triunfos en la historia del ciclismo femenino español. Y el más grande en muchísimo tiempo. Y ni con esas se ha ganado las portadas de algunos medios, pero al paso al que va, no tardará mucho en coparlas. Raúl Banqueri. ¿Cómo definimos la figura de Paula Blasi? Porque yo ya me quedo sin palabras. Bueno, una victoria de mucha valentía y muchísimo talento también para aguantar al pelotón tan lejos durante más de 20 kilómetros. Y nada, es una persona que se lo merece, que transmite una alegría, una naturalidad, espontaneidad y vamos, que todos, todos los que la conocemos un poco más, de manera más cercana, nos hemos alegrado mucho. Y vaya que si la conocemos de manera cercana, porque Raúl, tú preguntas a Gemini o a ChatGPT cuál fue la primera entrevista que le hicieron a Paula Blasi, y a que no sabes qué sale en los resultados. Pues rodando con ellas. Rodando con ellas, efectivamente. 22 de mayo de 2024. Por aquel entonces es que no había corrido prácticamente nada en bicicleta, apenas 3 meses. Pero claro, ya nos llamó la atención que en la primera Copa de España que disputó en Beasain fue cuarta con el filial del conjunto Masi, es decir, con el Bicester Academy, y encima lanzando a la que era la líder del equipo, del Masi Bicester, que si no me equivoco era Susana Pérez. O sea que ya en esa primera carrera demostró a todo el mundo que estaba hecha de otra pasta. Y ahí Sí, nos llamó la atención y decidimos, oye, a esta chica hay que entrevistarla. Y vamos, vaya sorpresa nos llevamos porque es que es la alegría de la huerta. sí, sí. Y es una ciclista que ha ido quemando etapas, que empezó en el filial del Masi y la subieron en 2 o 3 carreras, ya la subieron al equipo absoluto. Y después lo mismo con el UAE, que el año pasado empezó la temporada en el filial. De hecho, a estas alturas de año estaba todavía en el filial, o sea, en, en el equipo continental de UAE. Y la subieron a mitad de temporada y ya su primera temporada empezando como profesional te gana la Amstel Gold Race. Es que, bueno, no sé, es brutal, vamos, que lo que dices tú, que solo lleva 2 años dedicándose al ciclismo de manera íntegra y todavía podrá progresar mucho, o sea, aunque ya tiene un nivel muy alto, pero a nivel táctico bueno, y físico seguramente también tiene margen de mejora y nos podemos ilusionar mucho con ella. Si no me equivoco, la primera carrera que compite con el primer equipo es la Isulia, ¿no? El año Sí, sí, pasado. sí, Y desde entonces es que ya ganó cuatro, 4 carreras en ese primer año en la estructura del UAE. El mm, Gran Premio de la Liberazione, Point to God, la Perigord y, sobre todo, destacar esa victoria en el prólogo del Tour de Romandía. Aquella etapa, no sé si te acuerdas, Raúl, que sí, hubo 5 o 6 equipos que no tomaron la salida, que fueron descalificados por no probar un prototipo de chip de la UCI. sí, sí, de un GPS para traquear la localización. Sí, y después del Tour de Romandía también fue campeona sub-23 de Europa y el bronce en el Mundial de Ruanda sub-23 también. Vamos, que Sí, para ser la primera temporada es sí. que pocas ciclistas hay que hayan conseguido tantos triunfos en su primera temporada, porque claro, lo que hay que tener en cuenta con Paula no es la edad, es el tiempo que lleva encima de la bicicleta. Y es que precisamente en el ciclismo femenino hemos visto corredoras que han entrado muy tarde
y a las que no hay que mirar en ese aspecto de la edad, de decir, bueno, pues tiene 30 años, esta aunque haya llegado ya, pues no va a mejorar nada porque tiene 30 años. Pues no. Realmente no todo se limita a lo físico, hay que aprender, como decías tú antes, Raúl, todo ese tema táctico y sobre todo de posicionamiento, porque lo recalcó en más de una ocasión en la entrevista post carrera, de que tenía que mejorar ese aspecto porque estaba constantemente a cola de grupo, constantemente le pillaba el látigo y claro, eso quieras o no, son fuerzas que tienes que consumir que en caso de estar en la parte delantera del pelotón, pues te las ahorras. Y Sí. mira, Pablo Blasi tendrá pocos puntos débiles, pero ese podría ser uno de los puntos a mejorar, que en caso de hacerlo, es que, lo que digo, te ahorras muchísimo, tanto de esfuerzo puramente físico, puramente muscular, como del estrés que ocasiona al tener que estar todo el rato cerrando huecos, que es lo que le pasaba antes de hacer ese ataque a 26 de meta. Sí, y vamos, como dijo en las entrevistas, es que no estaba planeado que corriera, la incluyeron el día antes o 2 días antes y no había hecho el reconocimiento ni nunca había corrido la Amstel Gold Race. Entonces, también es una carrera que es muy ratonera y, bueno, ganarla la primera vez es algo muy complicado. Pero bueno, es que eso al final supo hacer de la necesidad virtud, como dice Pedro Sánchez. Con eso, con los problemas de posicionamiento, pues bueno, yéndose por delante, ya no los sufrió y aprovechó sus fuerzas. Es que, mira, ahora que dices lo de ratonero, se me vienen a la cabeza imágenes de la Volta al Zona, carrera de nivel nacional, en la que cada vez que el pelotón, bueno, pelotón eran grupos de 15, 20 ciclistas constantemente, porque a la primera que ven la rampa, pues por diferencia de nivel se rompía eso, ¿no? Pero a la mínima que el grupo atravesaba pues esas zonas de curveo, de toboganes, sube-baja, Paula Brasi se lanzaba, pero vamos, no es decir como pollo sin cabeza, pero sin mirar atrás. Y pues en alguna ocasión formaba el corte bueno. O sea que podemos decir que estos circuitos ratoneros igual hasta le gustan. Sí, sí, sí. Bajando es buena y yo creo que es muy hábil. O sea que al final no tendrá ese problema de posicionamiento, se le acabará solventando. Y es una ciclista muy valiente. Sí, sí, porque es lo que tú dices, es más cuestión de valentía que de otra cosa, también el posicionamiento, Mm. porque, bueno, tengo ahí a algunos amigos que están corriendo el sub-23, que hablas con ellos el tema del posicionamiento y tal, y es que a la velocidad a la que se van a esa categoría, y ya te dicen incluso de, es que tengo miedo ahí relante en el pelotón, te utilizan ya la palabra miedo. Y yo creo que si por algo se caracteriza Paula Blasi es por valentía, Sí, porque lo ha probado absolutamente todo en esta vida. Y para probar absolutamente todo también tienes que ser, en cierto punto, valiente. sí. Pasamos al desarrollo de la carrera. Sí que nos estamos enrollando, pero si hay que Sí, enrollarse sí, un sí. día, es hoy. Las cosas como son. Pero bueno, Raúl, deleítanos con esa película de la carrera. Pues bueno, ya desde que conectó la televisión fue una sucesión de ataques de mujeres de mucho nivel, o sea, no ataques de peseta, sino ya importantes. Yo creo que como el año pasado la carrera se rompió y llegó un corte, este año nadie quería que se le fuera esa oportunidad. Y eso, se movieron ciclistas como Blanca Bas, Ashley Mulman Pasio, Elizabeth, Steffi Haberlin, Fleur Mors, Carlin Swinkels, Misa Bredewolf, incluso Lorena Vives también. Que Lorena Vives, es curioso que no se encontraba en sus mejores condiciones, al final tuvo que abandonar y después ahí vestida con el mayor, con las calas y todo, se puso a entregar bidones a sus compañeras. Hostia, me había parecido verlo cuando vi la carrera y no, pero tenía dudas, o sea, sí, sí, pues sí que era.
Bueno, total. Sobre todo, SD Wars, Lidl Trek y UAE. Muy ofensivos esos tres equipos, porque tenían muchos números. Y bueno, también France Deye un poco con Chavey y Francisca Coch, que estaba ahí atenta, marcando los cortes. Luego en el antepenúltimo Kauberg, a 40 kilómetros de meta, Van der Breggen se puso a tirar como hace ella, así eh, no explosiva, pero marcando un ritmo fuerte. Y dejó el pelotón en menos de 30 ciclistas. Y es que no se paró nada después del Kauberg, siguieron los ataques continuos. Y a 36 kilómetros de meta, en otro repecho, otra cota, después del Kauberg, Van der Breggen lanzó un ataque ya más explosivo que solo pudieron seguir Volerin, Niewiadoma, Noemi Rug y Sara Van Dam. Y vamos, se quedó todo en pedazos, pero bueno, no hubo mucho convencimiento y además, como no iban las UAE, se pusieron a tirar detrás las UAE y Puck Peters también para cerrar el hueco. Y después se formó un terceto que fue casi el que más aguantó en cabeza, bueno, antes del ataque de Paula Blasi. Un terceto con Rejane Marcus de Lidl Trek, Caroline Swinkels de UAE y Nienke Vinke de SD Wars. Y aquí France Deye, que había tenido, en general durante toda la primavera, ha tenido las situaciones de carrera muy controladas. Y aquí por primera vez las vimos un poco entrar en pánico porque pues quemaron a Francisca Coach, luego pues también tirando Chavey y tuvo que cerrar ese terceto en primera persona de mi Bolerín en uno de los repechos, porque era bastante peligroso. O sea, tres ciclistas como Rejane Marcus, Caroline Swinkels y Nienke Vinke que ruedan súper bien. Si no hubiera cerrado Bolerín, posiblemente hubieran llegado a meta. Pero Jane Marcus, que desde que ha fichado por Lidl Trek, no ha sido la ciclista del Visma, pero aún así, por puro nombre, te impresiona. Y es que Caroline Swinkels, creo que lo hemos dicho más de una vez ya, que está creciendo bastante como ciclista, sobre todo a la hora de rematar las carreras. Está demostrando tener un rush final tremendo. Y bueno, Sí. Ninke Vinke es peligrosa porque recordemos que ha sido la ganadora de la clasificación de las jóvenes del último Tour de Francia, pero yo creo que SD Works la ficha como proyecto de futura vueltómana. Es que ya desde edad junior tenía potencial para ello y aunque tenga sus idas y venidas, hay veces pues que igual se la pone en una lista de favoritas o posible top 5 o top 10 y luego al final la acaba quedando mucho más allá de esas posiciones. Luego de repente te hace una grandísima actuación, luego suele venir un poco abajo, pero es que recordemos que es una ciclista todavía muy joven y lo que te digo, yo creo que SD Works la ficha más a largo plazo. Pero aún así, he de reconocer que me sorprendió que no aguantase el ritmo de Blasi, porque yo creo que incluso con esa capacidad tan buena para rodar que tiene la ciclista neerlandesa, estas clásicas se le pueden dar tan bien o incluso mejor por ahora que alguna etapa de montaña. Sí, también, como había estado en ese terceto con Rejane Marcus y Caroline Swinkels y había hecho varios ataques antes, igual Nienke Vinke estaba más quemada que Paula Blasi. O sea, se había movido más, por lo menos. Aunque, bueno, si Paula Blasi había estado haciendo la goma y tal por problemas de posicionamiento, igual al final realmente estaba gastando más Paula Blasi. Pero sí que, no sé, que puede ser que Nienke Vinke gastara las balas antes y cuando se fue con Paula Blasi ya estaba muy al límite. Bueno, total, que cuando Bolerín cerró ese hueco, hubo más ataques. Otro ataque bastante violento de Puck Peters, pero fue neutralizado por otras atacantes que estaban ahí, que no querían que se fuera sola Puck Peters. Y a 25 kilómetros de meta se fue Nienke Vinke
y un kilómetro después Paula Blasi. Y no sé, es como, yo creo que viniendo del grupo que había con Rejane Marcus, Caroline Swinkels y Nienke Vinke, el que se formara una pareja de Paula Blasi y Nienke Vinke a las Fransedelle fue como, va, pues genial. Dos ciclistas así con poco nombre, bueno, más o menos. Y como que se confiaron totalmente. A ver, son ciclistas buenas, pero yo creo que Sí. de base no estaban, yo creo que ni siquiera entre las 10 principales favoritas a la victoria. Al menos Ujú. es mi opinión, porque vale que faltan algunos nombres, pero es que están ahí Bolerín, Neviadoma, incluso algunas de las fregarias del France de podían ganar la carrera perfectamente, como es el caso de Lee Chabé, aunque no estuviese ni mucho menos en su mejor nivel, como es el caso de Francisca Koch, que bueno, eh, ya va siendo hora de que aflojase un poco el pie. No ha estado tan presente como en las otras clásicas, pero es que hay que entenderlo, que es que lleva desde principio de temporada dándolo todo y rindiendo de 10 en cada una de las clásicas en las que participa. Eso al final pues tiene que pasar factura al cuerpo y ya hemos visto que llegaba un poco pasada de forma también obviamente por la celebración de ese triunfo en París-Roubaix, pero bueno, así de base también puede hacer una ciclista que puede ser interesante para pelear por ese triunfo, sobre todo en una Amstel Gold Mm. Race que yo creo que Raúl da pie más que otras clásicas a que haya anticipación. Sí, sí. O sea, Francisca Coch podría haber hecho lo que hizo, lo que ha hecho Paula Blasi. Sí, Pero, pero eso, a que ha llegado ya quemada. Y eso, y la utilizaron para controlar un poco los ataques y se quedó a 40 kilómetros de meta. O sí. 30 y tantos. Sí. Y lo que decimos, más nombres pues como Van der Breggen, Mm. Puck Peters, en definitiva, que es que estaba ahí la superélite y como decimos, Vinke y Blasi, pues igual en ese top 10 de favoritas, Ya. pues no entraban. Sí, sí, y Pero eso les vino bien. Bueno, a sí, Paula Blasi, pero a les, les, Vinke, vino, pues. les vino bien, pero hasta alcanzar, por así decirlo, el medio minuto de diferencia, porque a mí lo que más me ha impresionado de esa escapada de Paula Blasi es que por detrás ya se pone a tirar Francés de Gier con Elie Chávez y la diferencia subía. Ya. Era Pero es que impresionante. Xavi estaba medio muerta, o sea, se había quedado en el Cauberg. Es que yo creo que no, que aquí France de ellos se equivocó, porque en el penúltimo Cauberg a 20, bueno, 22 kilómetros de meta, que es donde Paula Blasi suelta a Ninke Vinke, se pone ahí fuerte Chavey y luego se pone Juliette Labus o Bertet, como es ahora, y descuelgan a Chavey y luego la tienen que esperar. Y entre que la esperan y tal, y vuelve Chavey, ya se va al minuto la diferencia. Y luego vuelven a tirar, pero eh, como en otro repecho que hay después del Cauber, se pone Chavey otra vez súper agresiva y Bolerín también pega un acelerón. O sea que es como que lo peor que puedes hacer si quieres recuperar distancias es pegar acelerones en las subidas, porque luego en el llano no mantienes la velocidad. O sea, matas a las gregarias y luego se baja, se pierde la velocidad y, o sea, es que lo que tienes que hacer es mantener un ritmo eficiente, constante todo el rato, no pegarte calentones en las subidas y luego bajar la velocidad en el llano, que es lo que hizo France Sedelle. Porque igual, yo que sé, igual France Sedelle siguió subestimando a Paula Blasi y pensaban que ese ritmo así fuerte en las subidas le venía mejor a Bolerín respecto a sus rivales, pero al final lo que hicieron fue eh, contraproducente a la hora de perseguir a Paula Blasi. O sea, no sé. Y después, en general, todo salió a favor de Paula Blasi, porque ese de Wars tenían a Nienke Vinke intercalada, que ya no tenía ninguna opción de ganar, y sin embargo, no hicieron ningún relevo con la excusa de que tenían a Nienke Vinke ahí segunda. Que no sé. A ver. Es que en cuanto se queda Vinke, que encima
ves como lo dice por el pinganillo, justo Sí. cuando se queda, se lleva ahí la mano al pecho. En cuanto se queda, yo creo que lo que tienes que hacer es ponerte a tirar para reducir. Tío, que Una vez se queda Vinque, es que lo lógico es que no puede hacer mucha más cosa en la carrera. Es que lo más seguro es que la den caza y una vez que la dan caza, ya me dirás que va a hacer completamente fundida. Entonces, yo creo que ahí ese de Wors podría haber hecho algo de trabajo en favor de Van der Breggen, que previamente ya había demostrado estar bien. Y sobre todo, que me expliquen a mí la táctica de Lidl Trek. ya, bueno, En un grupo de 20 unidades, ese perseguidor, tenían a 3 integrantes. bueno, a 5 tenía a 5. Estaban todas menos Lucinda Brandt. Hay un momento en el que, o sea, yo creo que en el momento del ataque había 3. Luego igual entra más por detrás porque sí que hubo parón y entraron más por detrás. Pero yo recuerdo, hay un momento en el que justo ataca Paula Blasi Sí, y sacan una toma de helicóptero y había como 3 Lidl 3 más o menos a cola de ese grupo. Entonces me sorprendió ya de primeras que no saliese ninguna al ataque de Blasi teniendo representación numérica y que, como tú dices, incluso hasta con 5 en ningún momento se pusiesen a tirar. sí. Bueno, al final Porque sí igual se como pusieron... en los últimos 10 kilómetros sí que se pusieron. Pero bueno, con Nick Fisher Black y Adeguest Y curioso, iban muertas. en favor de Flair Moors, ya. Estamos Sí, sí, hablando sí. de que una ciclista del año 2005 ya es la jefa de filas de una escuadra tan potente como Lidl Trek, pero oye, es que se lo está mereciendo. Y recuerdo que cuando nacía este podcast decíamos, apuntarse el nombre de Flair Moors porque es súper Hmm. explosiva y es súper combativa y es la típica ciclista que al aficionado le va a hacer las delicias. Y yo creo que, por ejemplo, en más de una retransmisión también lo dijo Saúl Miguel, el hecho de que Flair Moors iba a ser una ciclista que iba a ser cuanto menos atractiva de ver. Y al Pues final, mira, se está cumpliendo, en mi opinión, porque eh, siempre lo da todo, no se guarda nada. sí, esta Amstel Gold Race ha sido... A mí me ha sorprendido después de la temporada de clásicas que ha hecho de Pave, que también en la Amstel estuviera tan fuerte. Es que en el último Cauberg es la última que aguanta el ataque de Nieviadoma. O sea, Nieviadoma, luego Bolerina Rueda y la tercera era Flermors. Sí, que encima empezó con un poquitín más desde atrás, porque en primera instancia las que siguen la rueda de Bouldering y Nevadoma, o bueno, las que intentan seguirla, creo que eran Noemi Rug y la propia Paternoster, que cuidado, cuidado la pedazo de carrera que ha hecho Paternoster, demostrando que cada vez pasa mejor las cotas y que, bueno, ya ha pasado esos meses un poco de dudas después de una lesión que tuvo, pues está volviendo a encontrar su mejor versión. Vamos, para mí, sin duda, de las grandes revelaciones de la carrera, lo que ha hecho la italiana. Y siempre se da el caso de que hay alguna sprinter que en la Amstel Gold Race de repente encuentra piernazas y se hace un buen puesto. Eh, Se me ocurre también el ejemplo de Vives cuando quedó segunda, que ya no quedaban muchas unidades ahí en ese sprint final que perdió por hacer el Eric Zabel. Ya. Pero eso es una carrera que también hasta puede ganar, según cómo se dé el desarrollo, una sprinter que pase bien las cotas. Sí. Bueno, volviendo a la carrera, Paula Blasi llegó al Cauberg con 1 minuto de ventaja. Es que no le quitaron nada, o sea, fue increíble. Y además la posición aerodinámica que llevaba es la ideal. Vamos, cuando se han hecho estudios comparando posiciones, es mejor la que lleva de tener los brazos bien apoyados, o sea, como los antebrazos apoyados en el manillar y como un ángulo, los brazos doblados a 90 grados y muy acoplada, como iba Paula Blasi, que agarrar
las manetas abajo. Y es que no daba síntoma de cansancio, ¿eh? Sí, iba Era súper una pura concentración la que sí, llevaba. sí. Es que pones un bidón en la espalda de Blasi y no se cae de lo fina que iba. Y eso también es sinónimo de cómo está adhiriendo como una esponja a todo lo que va aprendiendo en estos años. Ujú. Y eso, y bueno, luego en el cover, como hemos dicho, atacó Nieve a Doma y solo pudo seguir la Bolerín, pero le quitaron, o sea, se quedaron a 35 segundos arriba del cover, le quitaron 25 a Paula Blasi, pero vamos, le sobraba tiempo y acabó ganando con 27 segundos de ventaja sobre Nieve a Doma, segunda, y Bolerín tercera. Que aquí Nieve a Doma ganó el sprint a Bolerín a 2, pero bueno, es que Bolerín no paró de tirar, como si pensara que todavía podía coger a Paula Blasi, no sé. O sea, no luchó la segunda, bueno, sí que luchó la segunda posición, pero se la dejó en bandeja a Cassiani Viadoma realmente. Si Y lo que quería era asegurar el podio y ya está. igual sí, porque total, eh, Es que encima venían por detrás Paternoster, Rug, Swinkels, Van Damme, que son rapidísimas. Y que Boledin no es lenta precisamente, pero yo creo que otras corredoras perfectamente le pueden ganar un sprint a Boledin. sí. Y bueno, la pobre Cassiani Viadoma, que no tenía ninguna compañera, y esto me parece también un poco surrealista, siendo Canyon uno de los equipos con más presupuesto. En el grupo de eso de 20 30 ciclistas ya es que solo estaba ella. Ni, ni Cecilie Uttrup-Ludwig, que ya no existe, ni Bradbury, Justina Sapla, Antonia Niedermayer y Soraya Paladín eran sus compañeras, pero es que no estuvieron todas Es fuera que de carrera. es un equipo que se ha dejado salarios altísimos en corredoras que no están rindiendo acorde a lo que les están pagando. Y el ejemplo lo has dicho tú, Cecilia Utrup Ludwig. Mira el pastizal que se dejaron para ficharla y es que no ha vuelto a ser la misma. No sabemos qué ha pasado con la danesa, pero ha pasado de ser una superestrella a ser una corredora completamente del montón. Y de hecho, mira, ya que estoy por aquí navegando por Pro Cycling Stats, vamos a ver algunos de sus resultados esta temporada. Y es que lo mejor que tiene es en carreras World Tour, en las clásicas, un 26º en la Strade Bianche y luego 23º en la general de la Semana Ciclista. Es que estamos hablando de una ciclista que, haciendo referencia, como digo, a Pro Cycling Stats, en el ranking este que hacen de todos los tiempos, está a 51, con 30 años que tiene. Es decir, ha sido una pedazo de ciclista, Cecilia Uttrup Ludwig, y da la sensación de que no la vamos a ver nunca de vuelta. Hablabas también de Miss Bradbury. Pues ya hablábamos de ella como una futura superestrella después de la exhibición que se hizo en el Blockhouse hace ya un par de temporadas. Tampoco está rindiendo al nivel. Luego también han perdido a otra ciclista interesante como Ricarda Bauernfeind, que se ha ido al Lidl Trek. Pues bueno, al final es que, como tú dices, está Nievedoma sola contra el mundo. Y ya es casualidad que para una vez que gana un sprint, en el grupo de favoritas, haya otra que se haya ido por delante. No Sí, sé pero cuántas vueltas le estará dando a eso Nivedoma, porque siempre se ha dicho y siempre se dirá que Nivedoma o llega sola o es imposible que gane. yo creo que Bolerín hubiera jugado de manera diferente si hubiera sido por la victoria. Sí, obviamente. Pero aún así, bueno, para mencionarlo de Sí, forma sí. curiosa. Aunque no mucho, porque eso. Vamos a imaginarnos que Paula Blasi desaparece y que están ellas dos en cabeza. Es que tampoco pueden jugar mucho porque es lo que decía yo antes, de que venían por detrás. Eh, Paternoster, Rug, Swinkels, Van Damme, etcétera, que son muy rápidas. O sea, hubiese sido interesante ese desenlace, pero oye, mejor que haya ganado Blasi, ¿no? Digo yo. Sí. Nada, sí, espectacular lo de Blasi.
Es que vamos. Ahora, habrá que intentar a ver si suena la flauta y conseguimos algunas declaraciones suyas, porque es que la he visto en todos lados. O sea, la pobre debe estar estresada, no lo siguiente, porque te tendrá ahí el teléfono. Hola, somos de Televisión Española, somos de Sportcat, no, somos del Mundo Deportivo, somos de las, nada, somos del Marca. O sea, yo creo que están respondiendo absolutamente todos y yo creo que en el fondo, eh, mm, por mucho que Blasi sea la persona más risueña del planeta, y eso que no me gusta exagerar, yo creo que tiene que ser chocante el hecho de que de repente pases de ser, entre comillas, nadie, a que te abren absolutamente todos los medios de comunicación. No sé cómo se llevará eso. Mira, de hecho, estaré bien preguntárselo. Sí, a ver Toma si por nos saco. atiende. Raúl, o sea, somos ya un podcast serio. Somos un podcast que nos han dado acreditaciones para carreras y demás. Somos un medio serio. Vamos a Sí. coger ahora y vamos a hacer unas preguntas a Paula Brasi, a ver si ahí sí nos las responde, aunque sea por audio de WhatsApp. O sea, es que Va, va. yo en el fondo, bueno, no sé si tú también también algo, pecamos de ser Vergonzosos. vergonzosos y como demasiado buenas personas en el Ya, hecho de ya, no, decir, no querer nah, es molestar. que no vamos a molestar, no vamos a molestar porque ya le han escrito 40.000 medios que son los medios grandes del país, nosotros somos rodando con ellas que lo escuchan pues cada episodio 300 personas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues no vamos a molestar, no vamos a comerles el terreno, no vamos a molestar a la pobre mujer que ya estará estresada, tal. En el fondo pecamos un poco de eso los dos, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a intentarlo. Toma por saco. Yo en cuanto Dale, acabe el dale. podcast le mando unas preguntitas a ver Sí, sí. si hay suerte y nos las responde. No, Que recuerde quién fue el primer podcast que confió en ella. Eso que lo recuerde. Rodando con ellas. Nadie más. Nos tiramos flores aquí, tiramos de egocentrismo en el podcast de hoy. yo creo que Bueno, pues, la motivación que tenía también de verse ahí primera, eso le dio más fuerza, porque si te fijas en las diferencias, es que Nieviadoma y Bolerín le recortan, bueno, empieza el Cowber con un minuto, pues le recortan medio minuto. Pero es que las demás, Puck Peters, Swinkels, Noemi Rugg, todas estas, le recortan 15 segundos y ya el grupillo de Bredewall, Talita de Jong, Silvia Persico, Van Anrooij se quedan a un minuto, que es como empezaron. O sea, es que Paula Blasi, después de rodar 20 kilómetros en solitario, aún se hizo los últimos 2 kilómetros al ritmo de gente muy, muy top mundial. O sea, que es que no fue un regalo, vamos. no, no, para nada. Lo que decíamos antes, es que Sí, estaban sí. tirando por detrás y la diferencia subía y subía y subía. Sí que hasta los 30, 40 segundos había parón, Sí, pero o es que a sea, partir de entonces estaban tirando, aunque fuese con una chave muerta, y la diferencia subía, subía y subía, que es espectacular, que es que estamos hablando de que, vale, en el fondo parte de su victoria es por la típica falta de entendimiento detrás que existe especialmente en el ciclismo femenino, sí, pero es que las piernas que ha tenido. pero es que eso, y que le sobró medio minuto. Es que aunque hubiera habido más entendimiento, hubiera ganado también. Sí, que es una burrada. Es que lo que decíamos antes, Ninke Vinke no es una ciclista del montón. Es una ciclista que, como decíamos, todavía es un poco irregular, pues merced a esa juventud que tiene, eh, pero que es una ciclista que va camino de ser estrella del pelotón. Y el hecho de que la haya dejado como una ciclista de segunda o de tercera es síntoma de que lo que ha hecho Paula Blasi es una absoluta demostración de potencia de estrella del ciclismo, me atrevo a decir ya, de estrella del ciclismo. Y es que esto solo es el comienzo, Raúl, lo hemos dicho ya 4.000 veces, lo seguiremos repitiendo una y otra vez, episodio tras episodio, que sí, que tiene 23 años, que lleva 2 años solo haciendo ciclismo, que tiene muchísimo potencial, pero es que todo eso no es más que un síntoma de que esta, en mi opinión, va a ser la primera de muchísimas alegrías que nos va a dar Paula Blasi. Ojalá. Bueno, No quiero meter presión, ¿eh? No quiero meter presión, eso es lo último. pues pasamos a País-Roubaix.
Sí, que no hemos hecho episodio después de un monumento con París-Roubaix, ya nos vale, ¿eh? O sea, Ya, cualquiera que en los comentarios nos critique por no haber hecho episodio después de París-Roubaix, lo entendemos, pero es lo que viene, que uno está con oposiciones, el otro está con másteres. Es una locura sí, la sí. vida. A ver dónde caigo. Eh, Porque, bueno, no voy a contar mi vida. no, no, Dale, dale. vamos. La Paris-Roubaix ya queda un poquito atrás, pero vamos, lo que decíamos, victoria merecidísima de Franziska Koch después de ser la supergregaria de lo que llamamos de primavera. Y nada, decíamos antes de la carrera que no sabíamos que la gran incógnita eran las Visma porque no se sabía si iba a participar Marianne Vos después de la muerte de su padre y Ferran Prevot tampoco la tenía prevista la carrera, pero al final Marianne Vos sí que participó y Ferran Prevot se apuntó a última hora porque quería ayudar a Vos a ganar la carrera porque Ferran Prevot tenía una relación bastante estrecha con el padre de Marianne Vos y con la familia en general. Entonces era como un regalo a Marianne Vos. Y al final las mismas que no sabíamos si iban a participar ninguna de las dos, una o las dos. Al final se plantaron con las dos y las dos en gran forma y quizás también como con un plus extra de motivación. Bueno, que todas las ciclistas que están en una Paris-Roubaix están motivadas, pero bueno, no sé. Lo de Marianne Vos. Es espectacular. O sea, yo Hmm, es que no la veía en las favoritas, a pesar de que es la absoluta cabra del ciclismo femenino, porque es que, quieras o no, pues igual llevaría varios días sin entrenar, obviamente porque a todo el mundo le afecta perder a un padre y el estado anímico, por mucho de que tengas la motivación de querer dedicarle el triunfo a él, pues también se ve mermada, porque al fin y al cabo, pues esos días donde pues esa es que tu padre que te va, que pues entre entierros, funerales y demás, eso al final psicológicamente te acaba destrozando también. Por lo ujú. tanto, para mí tiene doble mérito el que Marianne Vos haya estado eh, en esas condiciones en la París-Roubaix. O sea, yo es que no la veía como favorita. Yo creo que todo esto le iba a afectar. Y vaya, parece que más que afectarle ha servido de combustible extra. Y yendo al desarrollo de la carrera, bueno, también destacar que Elisa Longo Borghini no participó después de, ya dado por terminada su primavera, después de la serie de enfermedades que ha tenido. Y en la carrera las mismas llevaron el peso de endurecer la carrera y en Mons-en-Pébel, el primer tramo de 5 estrellas, Le Quenoyen puso un ritmo muy duro y en los últimos 300 metros del tramo Franziska Koch aceleró otra vez más y ahí estuvieron muy atentas las Bisma, Marianne Vos y Ferran Prevot, que estaban ahí en las posiciones cabeceras. Y a la salida de Mons-en-Pébel, que hay un repecho que pica para arriba, aceleró Ferran Prevot con Marianne Vos, Blanca Bas y Franziska Koch. Franziska Koch que fue la última en entrar al grupo cabecero, o sea, salió un poquito más de atrás, pero tuvo muchas piernas para enlazar rápidamente. Y es que, o sea, en general, la carrera fue un poco aburrida en el sentido de que esas cuatro cogieron ventaja, ventaja, ventaja y ya no hubo otra cosa que hacer. O sea, o sea, no aburrida, no sé, pero plana tácticamente. Eh, bueno, no sé Sí, cómo la ves tú. sí, muy pocos ataques, la verdad. Sí. En muy poca capacidad de reacción en cuanto se van estas cuatro ciclistas por delante. Y por detrás, como que nadie quería asumir responsabilidades, iban más a arreones que a otra cosa, que más un bloque tirando.
organizadamente, lo que decíamos antes en el caso de Amstel, que Mm. iban a reones y eso al final pues acaba desgastando gregarias o acaba siendo contraproducente porque no reduces la diferencia de forma lineal. Y al final pasó eso, a pesar de que había equipos con representación eh, con múltiple representación, perdón, que no sé ni lo que digo ya, pues ninguno quiso asumir responsabilidades. Y lo que me llama la Ya. atención es en el caso de Blanca Bass, si tan mal iba en comparación al resto, el hecho de no haberlo comunicado al coche o bueno, no lo sé, igual pensaba la ciclista húngara que las demás iban igual que ella. Pero Ya. claro, me sorprende que estando en tanta inferioridad con respecto al resto de integrantes de la fuga, pues no llega un punto en el que digas, oye, yo aquí no voy a hacer nada, ponemos a tirar por detrás, que tenéis a tres corredoras, no, perdón, cuatro, o sea, estaban Marcus, Bas, Kopecky y Vives. Y la otra Kopecky también, Julia, creo que estaba también. O sea, no, no, es que estaba todo el Sí. equipo directamente detrás, estaba todo el equipo. Y una vez que ves que no puedes hacer nada, Sí, a ver, hubo un momento que se pusieron ya a tirar detrás, aún estando Blancabas delante. Pero ya era un minuto de ventaja y aún así es que Ferran Prebot sola dando relevos tiraba mucho más fuerte que todas las de detrás. Sabes que lo de Ferran Prebot fue increíble. Y bueno, a 24 kilómetros de meta, Francisca Cocha atacó en el pavé, en un tramo de pavé y ya descolgaron a Blancabas. Y al principio Ferran Prebot también, pero luego enlazó. Es que Ferran Prebot le costaba un poco la explosividad, pero todo el rato enlazaba y enlazaba. O sea, sí, sí. enlazaba más bien por los parones que había también, ¿eh? Porque es Bueno, que ya. llevaba una sensación de fatiga tremenda. O sea, es que yo creo que a la mínima que alguien se hubiese puesto a tirar detrás, iban a caer los segundos a plomo, pero es que nadie quiso asumir la responsabilidad. Incluso después de que se quedase Blanca Bass, ese de Wars no se ponía a tirar y al final decidieron Mm. mandar a la propia Lotte Kopecky en solitario por delante. No Luego, sé, también había otros equipos yo es que, como... o sea, Ferran Prebot es que siempre da la sensación así como de que no hace mucho esfuerzo, pero para mí que la velocidad que imprimía era, o sea, no sé, era bastante alta. O sea, que no estoy de acuerdo con que si por detrás se hubieran puesto con determinación, hubieran cazado al cuarteto. A no si cazar, porque ya llegó un momento en el que la Sí, diferencia era insalvable. Pero es que si hubiesen reaccionado a la mínima, que es lo que tiene que haber hecho, sí, y rápido. le estoy tirando muchos datos al S de Word, pero también el UAE tenía tres. Tenía a Ivanchenko, a Gillespie y a Megan Jastrab. Cualquiera de esas Bueno, tres se puede haber puesto a tirar. ya, pero tampoco tenían una gran favorita. Bueno, Pero bueno, yo a Gillespie la consideraba favorita. O sea, no igual entre las tres máximas, pero igual entre las cinco te lo hubiese puesto, ¿eh? Porque mira el pedazo de campaña que lleva y en caso de llegar al sprint, si no estaba Vives, la favorita seguramente iba a ser ella para llevarse una hipotética victoria en el velódromo. bueno, no sé, o sea, yo creo que delante sí que va muy rápido, que a veces la postura de Ferran Prebot, no sé, parece que no transmite la velocidad que sí que va, a la que sí que va. Pues bueno, tenemos ahí posturas un poco Sí, sí. diferentes, para que veáis que no todo es blanco o negro, que también hay grises. Así que mira, Y bueno, y la polémica de la táctica del Visma de, ¿tú crees que si hubieran, en vez de jugársela toda a Marianne Vos, hubieran guardado también más a Ferran Prebot, podían haber tenido más opciones o... es que me reafirmo en lo que he dicho antes, que estaba muerta. O sea, ¿qué iba a hacer? Ya.
no puedes pillar de sorpresa a Francisca Coque en primer lugar, por eso mismo, porque va completamente fundida, y en segundo lugar, porque Francisca Coque es súper explosiva y ese hueco te lo cierra bastante fácil, cuando Pauline es algo más diésel. Y estamos hablando de que es diésel, de una ciclista que ganó un mundial cuyo final era muy explosivo en Ponferrada. Pero bueno, digamos que ha ido evolucionando hacia otro perfil. Yo creo que hubiese surtido efecto si Marianne Vos pues hubiese pillado igual de sorpresa a Francisca Koch. Pero es que ni con esas, porque yo creo que ya la propia Koch sabía que Pauline iba completamente desfondada y no le hubiese importado hacer ese esfuerzo extra para cerrar el hueco. O sea, que en definitiva, yo creo que eso, estaba claramente influida la situación de carrera por el hecho de que Pauline estaba Claro. débil en comparación a las otras dos, en mi opinión, ¿eh? Lo que te digo. Sí, sí, pero no sé, estaba débil porque fue la que más tiró desde el momento que se hizo el corte, prácticamente estuvo más de la mitad del tiempo tirando ella. Las demás entraban ratitos. No sé. Bueno, aún así, vamos, yo creo que lo hicieron bien las Visma, porque no sé, la situación normal, lógica, hubiera sido que Marianne Vos hubiera ganado el sprint. Tampoco, si lo miras luego sabiendo el resultado, pues puedes decir que se equivocaron, pero yo No, creo ahí sí que que estoy de acuerdo contigo, porque precisamente, o sea, ya de por sí Marianne Vos es una grandísima sprinter, por pero eso. lo es todavía más en carreras con, con dureza previa. Acordaos la temporada pasada, por ejemplo, que Lorena Vives gana todos los sprints con una superioridad tremenda, pero la Milán-San Remo lo gana por muy poquito y lo gana ante una Marianne Vos que venía en progresión de superarla. Llega a ser el sprint 20-30 metros más largo y ganaba Vos. Es decir, que había motivos de sobra, como dices, para pensar que el favoritismo iba a ser claramente de Marianne Vos en un sprint en el velódromo, pero el ciclismo te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y nada, pues lo que decíamos en el velódromo, eh, ya cogió Francisca Coche el interior, pero aún así mantuvo bien la inercia del peralte, no se metió abajo del todo y fue echando a Boss hacia más hacia afuera, que tuvo que hacer más metros, o sea, lo gestionó muy bien Francisca Coch. Y también de piernas, pues aguantó ya el arreón final de Marianne Vos. O sea que, nada, justa vencedora. Y por detrás del pelotón saltaron Kopecky. Bueno, saltó Kopecky y se la pudieron aguantar Megan Jastrab y Lucinda Brandt, aunque Lucinda Brandt se cayó al chocar con un espectador. Y nada, Kopecky y Jastrab quedaron tercera y cuarta, que Jastrab iba muerta, o sea, bueno, quedaron cuarta y quinta, perdón, Cuarta y o sea, quinta, sí. porque Eso te iba a decir que estaba Pauline también por ahí. Pauline quedó tercera, sí. O sea, Kopecky y Jastrab quedaron cuarta y quinta. Y Jastrab dijo que Kopecky le iba pidiendo relevos y que ya que bastante tenía con aguantar la rueda de Kopecky. O sea, que iba ya al límite. Pero un top 5 está súper bien para Jastrab. Fue un poco la sorpresa, el resultado sorpresa de la carrera. Sin duda. Para mí, sin duda. Que estamos hablando de una ciclista que eh, ya desde su llegada a profesionales, procedente de categoría junior, llegaba como una futura superestrella del ciclismo y solo, entre comillas, tiene una victoria profesional a sus 24 años. Pero sin duda esto puede ser un punto de inflexión para ella, porque la consideramos también un poco más sprinter pura, pero sin embargo está haciendo una muy buena campaña de clásicas, pues con algún top 10, algún podio como por ejemplo en Nottingham, está dando un pasito un poco hacia adelante Megan Jastrab en esta nueva aventura para ella, en el UAE, procedente del Picnic, que bueno, ya sabemos que financieramente hablando no está en su mejor momento como para retener a este tipo de corredoras. Y tampoco pudieron retener a una Charlotte Cole que me parece que merece la pena nombrarla porque desde que ha fichado por Phoenix está
poco a poco volviendo a ser la que era antes. Séptima, segunda en el sprint de ese gran grupo perseguidor, detrás de, quién si no, de Lorena Vives. Pero, oye, la teníamos un poco perdida la pasada temporada, Charlotte Cole, y poco a poco se está reencontrando. Sí, y venía de ganar la Skill de Price 4 días antes, que ganó a Annie Joven y Elisa Bálsamo. O sea que sí, está haciendo buena. Bueno, y sobre todo como buena temporada de clásicas en San Remo también novena, en carreras duras, digamos, aguantando carreras duras. Sí, que era precisamente el punto, por así decirlo, a mejorar que le poníamos en pasadas temporadas. Que en las típicas clásicas estas neerlandesas, flamencas, que tienen alguna cota de 1 kilómetro o dos, que siempre se quedaba ella. Pero ahora está demostrando que las puede aguantar y que Hmm. está evolucionando todavía como ciclista, que es relativamente joven, 26 años. Sí, también top 10 de Arleni Sierra, después de ser madre el año pasado. Muy bien. Sí, buen resultado, sí. Novena posición. Que venía un poco bueno, que en ninguna clásica se había metido en el top 10, pero Rubé, al ser llana, igual, bueno, tiene otro tipo de esfuerzos y pudo aguantar ahí en el grupo y sacar el top 10 a sprint. Y recordemos que Carl Ferguson tiene una victoria también gracias a ella, después de Mm, un pedazo de lanzamiento que le hizo en una de las pruebas de la Challenge de Mallorca. sí. Y nada, Celia Yeri, undécima, que luego ganó, ahora hablaremos más de ella. Pues nada, pasamos a eso, a las otras carreras que ha habido, ya comentando rápidamente. La Flecha Brabanzona, con victoria para Celia Yeri, al sprint en Cuesta, en Overijse. La carrera, bueno, estuvo animada por un ataque de Anna van der Breggen a 27 kilómetros de meta, enlazó con las fugadas Adegest y Dijkstra y llegó a tener más de un minuto de ventaja Van der Breggen, pero detrás se entendieron bien y la cazaron en el último kilómetro o a falta de 1,3 kilómetros. Y en el sprint final, Celia, bueno, fue sorprendente que estaba Kopecky por ahí, pero no sprintó. Le dejó como lo preparó para Bredewold, ese de Wars. Y Celia Ayeri lanzó el sprint desde bastante lejos y ganó justita contra Bredewold, que venía en progresión ahí para remontar. Y desde luego la más fuerte en el sprint fue Bredewold, pero Celia Yegui fue inteligentísima anticipándose, porque ya solo con ese movimiento de partida sacaba un par de bicicletas al resto. Y ya en cuanto veías esa diferencia decías, es que lo tiene hecho. Y al final así fue. Bredewold, que también sacó una diferencia importante a la tercera clasificada en cuestión, a Silvia Pérsico. Es decir, como comentaba, el sprint más fuerte seguramente ha sido el de la neerlandesa, pero aquí en el ciclismo no se trata de ser la más fuerte. Sí. Y Y Paula Blasi fue novena. sí, eso iba a decir, Pablo la novena, también aquí demostrando en cierto modo que tiene un buen rush final. Eso también va a ser importantísimo para ella de cara a conseguir más victorias, porque al fin y al cabo, si llegas en esas clásicas con grupitos de 5, 6, 7, el tener un buen sprint como lo tiene ella, te puede sumar muchísimos puntos. Y nada, luego otras carreras, el domingo, Celia Ayeri volvió a repetir victoria en el Gran Premio de Chambéry en Francia, de media montaña. Es que ese tipo de perfiles se le dan increíble. O sea, Es que tienen. es súper explosiva, Cereyari, súper explosiva. Sí. Se ha visto en los duelos cara a cara con Ferguson en categoría junior y lo comentaba en Twitter. Si Cas Ferguson ha ganado ya todas las carreras que ha ganado, era cuestión de tiempo que Celia Yegui hiciese lo propio, porque
han sido rivales generacionales, han mostrado las dos un nivel muy, muy parejo en categoría junior, si bien es cierto que Ferguson estaba un pasito más por encima, pero por ejemplo en los mundiales, creo que en los dos Celia Yegui llegaba con problemas. No sé si en uno llegaba medio lesionada de la muñeca, que al final le pasó muchísima factura porque tenía mucho dolor en la bicicleta y al final no se pudieron medir, por así decirlo, cara a cara. Pero sí que, por ejemplo, en el Tour de Flandes Junior, Celia Yegui le ganó el sprint a Carl Ferguson, con lo cual estamos hablando de una ciclista que también tiene un nivelazo escandaloso. Y es que la generación del 2006 viene pisando muy fuerte. Ferguson, Yegui y todavía queda por ver lo que puede cosechar Victoria Jadoñova, que para las grandes vueltas yo sigo pensando que es un absoluto portento para el futuro y que al Bisma desde luego le va a dar muchas alegrías. Y tuvimos el domingo también el Gran Premio Ciudad de Eibar, que lo estuviste siguiendo tú más en detalle. Sí, que mola ver, he de reconocerlo, a Bukele Larrarte comentando, ¿eh? La teníamos un poquitín desaparecida Ujú. después de su retirada, pero me ha gustado verla en los micros porque encima ha aportado cosas positivas, yo creo, Y a la además transmisión. le gustaba mucho hablar, me acuerdo de la entrevista, jo, Estuvimos como una hora con ella, estuvimos hasta más o hablando más, de ¿no? Yo creo que hora y media o casi se nos... Vamos, y fue el súper... tipo de entrevista más larga lo sigue teniendo ella o quién lo tiene, es No que no me sé, yo creo acuerdo que ya. sí. Es que creo que no, ¿eh? Creo que no, pero es que no me acuerdo quién lo tiene. Pues con Cata estuvimos hablando bastante también. Cata Soto. Cata también fue muy larga, pero creo que no. Igual está entre. Bueno, la de Romina creo que duró una hora. La de Romina Hinojosa. Mm. Para muchos la novia de Del Toro. Y en ese día estaba yo solo porque tanto tú como Eric teníais compromisos y te juro por Dios que no sabía que era la novia de Del Toro. No, no lo sabía. Y todo el mundo conociéndola por ser la novia de Del Toro. Y yo, como estoy a pipas, bueno, pues es que es una ciclista mexicana que lo ha hecho muy bien en el Tour del Porvenir, tal. Y vamos, es que no se mencionó la palabra del toro en ningún momento del podcast. Pero Lo luego podéis mirar. se conoció lo del Toro más cuando del Toro casi gana el Giro de Italia y se besaron ahí en... Bueno, estaba consolándolo en meta el día que perdió el Giro, en Finestre. Ya, también es verdad. O sea Pero bueno, que se para sabía de entonces antes, pero del toro empezaba a despuntar, pero no era claro, lo que es ahora, desde luego. sí. Bueno, la de Maite Urteaga creo que también fue muy larga. Bueno, da igual. Vamos Bueno, a... si queréis mirarlo en detalle, entrad en cada episodio uno por uno y miradlo, porque no estamos para eso ahora mismo. Estamos para este Gran Premio de Eibar, que se disputó el domingo, como decimos, hoy a primerita hora de la mañana. Y ninguna sorpresa en cuanto a la ganadora, Uso Ostolaza, partía como favorita y cumplió con ello, vengándose un poco de la caída que sufrió el año pasado. Recordemos que ganó Débora Silvestre haciendo un descenso de absoluta genia de la bicicleta, que recordando a la mejor Cedric Kerbaol. Pero bueno, este año ya, en condiciones de seco, finalmente la victoria fue para la corredora del Laboral Cucha, que, como es lógico, tenía que asumir la responsabilidad de la carrera, y así lo hizo, atacando a unos 30 kilómetros de meta con Paula Patiño, luego también, justo antes de subir a Isua, la última ascensión de la jornada, mandaron por delante a Idoia Eraso, una Idoia Eraso que rodaba por delante en un tercero de corredoras, pero fue la primera que se quedó de esas tres. Entonces ya en ese momento por detrás se pusieron manos a la obra en la persecución las corredoras de Laboral Cucha y no tardó mucho en lanzar ese ataque Usua Ostolaza y qué decir de Maite Urteaga. Está en una categoría que no le corresponde. Creo que todos coincidimos en ello, que es que tiene nivel para estar en provisionales, porque fue la única en aguantar ese arreón de Usua Ostolaza y
le faltó nada, algo más de 1 kilómetro para poder coronar con ella. Ya le iba torturando a base de ritmo suave Colaza y finalmente metió un pequeño arreón que dejó descolgada a Maite Urteaga, pero es que coronó a nada, a 6-7 segundos de la ciclista del Laboral Cucha. Y luego ya en el descenso sí que hay que decir que Maite Urteaga quizás no es la mejor bajadora del mundo, porque también en la Copa de España de Beasain coronó con bastantes segundos en cabeza, pero después le dio caza por detrás Valeria Valgonen. Entonces, pues puede ser uno de esos puntos a mejorar para otra ciclista que lleva muy poquito en el ciclismo. Y yo, desde luego, no va a criticar el hecho de que no baje como las mejores, porque es algo que también necesitas ir aprendiendo mucho con el tiempo. Pero nada, ese segundo puesto de Maite Urteaga que demuestra que tiene que ser profesional ya cuanto antes y que tiene potencial para crecer mucho. Lo decíamos antes, que no hay que fijarse tanto en la edad con ese tipo de corredoras. Ella tiene 25 años, pero desde luego que yo creo que el potencial que hay en esas piernas es tremendo y hay que explotarlo sí o sí. Y cerrando el podium, Raúl, otra buena alegría con esa llegada de Sandra Alonso, que hace unos pocos días se formalizaba ese fichaje por el NICAT y en un terreno que aparentemente no le beneficia tanto, va y se saca una tercera posición. Espectacular. Sí, sí. Es verdad que no había un gran nivel, pero quedó por delante de muchas de las ciclistas de Laboral Cucha y de otras profesionales del Vini Fantini Pink. No sé, que, que es su segunda carrera. Después de ser madre y conseguir el podio, está increíble. Yo creo que se ha visto perjudicada por la situación actual del ciclismo femenino, que han subido mucho los salarios, los equipos están así ya un poco financieramente como muy apretados y bueno, aunque toda la historia del ciclismo femenino es lo mismo, pero claro, antes cuando no pagaban, pues daba igual meter a una más. O sea, cuando no se pagaban salarios. Y Y ahora, sí, en su caso el hecho de la desaparición del Ceratizid, pues sí, sí. efecto doble. O sea que ha tenido mala suerte también en ese aspecto. O sea, no es solo el hecho de que, vale, pues eres madre igual, no te salen las oportunidades que te saldrían en caso de no serlo, por desgracia, que eso es algo que todavía hay que asegurar, sobre todo a nivel contractual, que bueno, lo hemos visto que escuadras más potentes sí que lo han hecho. Lidl Trek, por ejemplo, con Lizzie Dainian lo hizo hasta en 2 ocasiones. La trataron fenomenalmente bien. Pero bueno, Mm. todavía es un aspecto en el que quizás hay que dar todavía pasos hacia adelante. Y, y otra cosa de Sandra Alonso es que sus resultados han sido en general muy irregulares. O sea, tiene 4 victorias y el Tour de Guangxi en el World Tour, pero es que eso, como que es una ciclista que tiene mucho olfato, pero tiene días muy buenos, pero luego tiene como no tiene un nivel regular muy muy alto o entre las mejores del mundo, no sé. Entonces, hay veces que dices, bueno, es que aunque tenga 4 victorias, igual te la juegas un poco fichándola. O puede dar esa sensación desde fuera, Bueno, pero el hecho es que gana y todos los equipos sí, al final quieren también que te pueda sumar alguien que victorias. gane. Sí, sí. Sí. Y bueno, más allá de estas corredoras, no podemos pasar por alto también la grandísima actuación de Mayer Olano, sexta posición para una corredora recién llegada al campo profesional, ciclista del año 2007 y que ya demostró tener muy buenas piernas en el trofeo Marrachí en la Challenge de Mallorca, donde fue decimosexta, literalmente en su primera carrera con las mayores y luego es capaz de hacerte esta sexta plaza. Desde luego, otra muestra más de que las jóvenes del ciclismo femenino español vienen apuntando muchísimas maneras. Bueno, también tenemos, por ejemplo, ahí en el top 10 a otra joven corredora como Alba Codoin, que ya sabéis que
tampoco es que lleve mucho tiempo en el ciclismo. Empezó, si no me equivoco, en el año 2024 en Estados Unidos, haciendo ahí algunas pruebas más de nivel, no sé si de instituto o universitario o algo de esto, y en España empezó a correr el año pasado. Otra de estas ciclistas a las que hay que seguir muy de cerca porque desde luego que tiene mucho potencial. Y es que en el fondo el equipo Massive Ballester tiene muchas ciclistas que si saben cocinarlas bien, que ya han demostrado con Paula Blasi, por ejemplo, que así lo hacen, pues ojito que el ciclismo español, más allá de tener futuras hipotéticas estrellas, puede tener una clase media alta también de muchísimo nivel. Hmm. Por cierto, ahora que dices, bueno, es futuras estrellas, Paula Hostiz, que ha estado lesionada, va a volver a la competición en la, en la Clásica de Navarra, según han Sí, publicado. Sí, han publicado hoy el Diario de Navarra. que lo lleva Luis Ginea, ¿no? El diario de Sí. Navarra, que Ujú. un clásico también de Twitter ciclismo. Sí. Y también hemos tenido prueba de Copa de España en este fin de semana, la quinta parada ya en la localidad valenciana de Azceneta, en Umbría del Benicadel, y empezando de menos a más, por la categoría cadete, victoria para Valeria Piñol por delante de Regina González Soma Arriba, nombre que ya seguro que conocéis todos, y de Julia Cavada, ciclista de primer año, que desde luego está demostrando mucho nivel este año, y quinta posición para la líder de Copa de España, para Noa Vega. Es la primera victoria en Copa de España, si no me equivoco, para Valeria Piñol, y para mí tiene mucho mérito el hacerlo corriendo sola en su equipo, en el Andona, en ese equipo llevado por Chari Rodríguez, con lo cual mucho mérito para la ciclista catalana. En categoría junior, el triunfo, pues para una que desde luego nos está acostumbrando muchísimo a sus victorias, que es Aitana Gutiérrez, la ciclista cántabra del Baqué, que merced a su punta de velocidad se impuso por delante de Lidia Castro y Carla Bañuls y que incrementa todavía más ese liderato al frente de la Copa de España. Y ya por último, en categoría élite, la victoria que fue para Izaro Echarri, para la también joven ciclista que destaca mucho en la pista, sobre todo. De hecho, corre para el equipo Eustrac Euskadi, pero gracias a esa punta de velocidad consiguió ser la más rápida de un grupo de 10 unidades y se impuso por delante de Leire Almena, que es otra que está haciendo también un temporadón en su debut con las mayores, y de Julieta Benedetti, la ciclista del Toyota Valencia, que en este caso corría con el equipo de casa. Y nada, pasamos a las previas de lo que viene esta semana. Porque Las, ya nos viene flecha balona. sí, las Ardenas, Flecha Valona y Lieja Bastoña Lieja. La Flecha Valona el miércoles y la Lieja Bastoña Lieja el domingo. Y bueno, tenemos que lamentar las bajas de Kim LeCourt, que fue la campeona de la Lieja Bastoña Lieja, y bueno, y también Reuser, Marlene Reuser, que ambas ciclistas, las dos ciclistas se cayeron en el Tour de Flandes y se lesionaron. Sí que van a ser bajas muy importantes. Y lo mismo con Elisa Longo Borghini, que también en teoría no va a competir ni en flecha ni en lieja. Así que las favoritas, bueno, en flecha valona, el recorrido ya lo sabéis, imagino que si el final en el muro de Uy se hacen dos pasadas, o sea, un primer paso y luego la meta. Puck Peters defiende victoria, que el año pasado hizo un arreón, un sprint en los últimos 200 metros increíble, una explosividad tremenda.
Pero este año igual lo va a tener más complicado porque Pauline Ferrand-Prévot se ha marcado las Ardenas como objetivo. Y como siempre decimos con Pauline, que cuando se marca un objetivo suele llegar bien. Así que, Igual por eso no llegó al 100% a la París Rubia. Así que, ya, como dices, ojito con ella. sí, yo creo que yo la pondría como favorita para la flecha balona al menos. Yo no. Pero bueno, sigue con el listado de Vale, favoritas y luego te digo vale. mi porra personal. Y, y luego eso, Demi Vollering y Kasia Niewiadoma, que fueron las dos que se destacaron en el Kauberg, en el Amstel Gold Race. Van der Breggen también está demostrando un buen estado de forma, con Nienke Vinke, NS de Wors también, y Lotte Kopecky en teoría correrá la Lieja-Bastoña-Lieja, aunque no flecha. Eh, las Education First llevan a Noemi Rugg, Valiers, Magdalene Valiers, la campeona del mundo, y Cedric Kerbaol. Y luego pues hay otras ciclistas como Nick Fischer-Black, Liane Lippert o las UAE, Mario García y Paula Blasi, que también yo creo que, a ver, no podemos esperar otra victoria de Paula Blasi, pero el top 10, pues por ahí Mavi García, tanto Mavi como Paula Blasi estarán rondando el top 10, supongo. O sería lo esperable. Y Maeva Escuibán, ¿qué podría hacer aquí? O sea, yo creo que es más ciclista de media montaña que otra cosa y que este recorrido quizás no le beneficia tanto, sobre todo teniendo en cuenta que quizás el muro de Wii es el final más propicio para Mavi García que hay en todo el calendario de ciclista. Hay ahí con las tres de Bianchi, le diría, pero aquí Mavi siempre ha rendido a las mil maravillas. Ya, pues Maeva Esquiván, no sé, es que como es tan irregular, no sé qué esperar, pero sí, o sea, podría. Sí, sí. Esto es como Luis Enrique en la rueda de prensa de puede que sí, puede que no. Pues Yeah. con Maeva Escuidán puede ser un poco esa la situación. Sí. Bueno, a ver, uso a Ostolaza también, que es que, a ver, tampoco sabemos el nivel exacto en el que llega, porque, bueno, aunque venga de ganar el Gran Premio Ciudad de Eibar, no había grandes rivales, pero Ostolaza puede hacer buena participación en las Ardenas. ¿Y qué esperas de Liane Lippert, por ejemplo? Porque quizás estas últimas carreras la hemos visto algo más desaparecida Ya. de lo normal. Pues es que en la Amstel Gold Race estuvo bastante activa hasta los últimos 20 kilómetros, hasta el penúltimo Kauberg. Estaba siempre bien colocada y se le veía bien, más o menos, pero luego ya pegó una reventada total y llegó a 3 minutos o algo así. No sé, yo creo que le está costando estar al nivel, o sea, al primer escalón de favoritas, al nivel del primer escalón de favoritas. No sé qué está pasando, pero desde que tuvo la temporada esta que estuvo tanto tiempo parada, sí, bueno, desde hace 3 años en general, le está costando volver a ser una gran candidata o una candidata a las grandes carreras. Que bueno, que no empezó mal la temporada, ganó ahí en la Vuelta a la Comunidad Sí, Valenciana, aunque se llame así, es una carrera de un día. También hizo podium en la Challenge y en la Germana en una etapa, pero son carreras un poco más menores. En las carreras de primer nivel, como decimos, le está costando quizás un bueno, poquitín volver a esa mejor versión suya. sí, el Y bueno, año Movistar, pasado hizo podio en Flandes, que fue bueno, y las dos etapas que ganó en el Giro de Italia que fueron tremendas. Pero, ya, estuvo espectacular en ese giro. sí, sí, sí. Pero no sé, es como si que las carreras más duras igual, oh, no sé, sí, se le están atragantando. Y como decía, Movistar, que aparte
del Hiper tendrá en sus filas a Mareil Meyer, Olivia Baril, Laura Magalaes, Sara Martín y Francesca Barale. Bueno, algunos nombres igual como Meyer o Baril pueden estar ahí en un top 15, pero más allá de eso cuesta pensar ver alguna de las integrantes de Movistar en los primeros puestos. Sí, a ver, Liane, si está bien, podrá. Sí, que esperemos que esté bien. Que el final le viene bien porque ella es una ciclista explosiva. Entonces, Sí. bueno, pues a ver en qué estado de forma llega. Ujú. La Amstel Gold Race es una de sus carreras favoritas y el año pasado llegaba muy bien y de hecho fue, si no me equivoco, fue la mejor del pelotón. Pero, no, bueno, con Bolerín, la segunda del pelotón, pero llegó por delante el corte ese que se hizo y le dio mucha rabia. Y luego quedó quinta en la flecha. Pero no sé, eso es que parece que este año no está al nivel de la primavera pasada, Liane. Vale. Y es una Estoy pena viendo. por Movistar que han perdido a Reuser también, entonces se quedan sin una gran baza. Sí, es que eso sí que es una mala suerte tremenda, ¿eh? Por Sí. segunda temporada consecutiva que tu líder tenga esta clase de infortunios, desde luego que es una faena, cuanto menos gordísima. Bueno, y perdón por interrumpirte antes, Raúl, Mm. pero bueno, estoy aquí mirando más a fondo las Starlys y hay un nombre que tengo muchas ganas de ver, Sara Casasola. Solo ha corrido de momento la fecha Brabanzona, donde fue 42ª, pero es que sigo creyendo que en esta ciclista hay un pedazo de motor que tarde o temprano tiene que explotar. El problema es que se pone enferma cada 2 por 3, tiene que hacer parones en sus preparaciones y al final acaba siendo súper irregular y vemos su mejor versión igual en 1 o 2 carreras al año. En este caso hablando del ciclocross. Pero es que precisamente, si por algo destaca en esta disciplina es porque tiene un motoraco y eso es perfectamente extrapolable a la carretera. Entonces, tengo ganas de ver qué hace Sara Casasola también, simplemente por nombrarlo. ¿Y nos queda alguna favorita por nombrar, Raúl? A ver, gran favorita, no. No sé. Pues dicho esto, tu baza para la victoria era Pauline, ¿no? Sí, yo casi para las dos, tanto flecha para Lieja, Polín. Para mí, para Flecha Balona, Case Nievedoma. Para Hostia, Lieja, sí, tengo que pensar. Es casi que el final le viene muy bien. Y es una de esas carreras que le viene como anillo al dedo. Y de hecho, el año pasado fue segunda, ¿no? Detrás de Puck. Puede ser, que no me acuerdo ya. a ver, A ver aquí, 2025. Ah, no, fue cuarta. Fue cuarta, fue cuarta. ¿No ves? Sí, si digo no me acuerdo es por algo. ya, Puck, Bolerín, Longo Borghini, Nieviadoma, Lippert el año pasado. Sí, 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 es verdad. Que parece que va a ganar Boletín y de repente es cuando salga sale ese Arreon Peters. Pero si es que ya lo que ha pasado hace un año parece que ha sido en otra vida. Como hay tantas carreras de por medio, es una cosa. Hmm. Pero bueno, lo dicho, mi opción es Nievedoma, sobre todo también viendo lo fuerte que ha estado en Amstel. Sí, Nieviadoma la ganó en 2024. Que además, cuando ganó la flecha, lleva como 5 años sin ganar, ¿no? Sí, 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 que claro, es lo que decimos siempre, que para ganar últimamente Nievedoma necesita llegar sola porque si no, sí, sí. el sprint lo pierde. Y bueno, Sí, de hecho, el Tour de ese mismo año lo gana sin ganar ni una sola etapa. mm, sí, ese año ganó la flecha y la general del Tour. Y ya, que bueno, ya es Sí, suficiente. y eso, no, llevaba sin ganar desde el año 2019, efectivamente, desde la etapa 4 de el Tour de Reino Unido. Sí, pues bueno, casi recordamos que tuvo una caída muy dura en la San Remo
pero ya en Amstel ha estado súper bien. Entonces, sí, yo creo que Flecha va a estar luchando. Bueno, tanto en Flecha como en Lieja va a estar, si no gana, pues en el podio o en el top 5. Sí. Pero bueno, sí, yo veo a Pauline luchando. Bueno, es que igual para la Flecha le falta un poco de explosividad. Igual, yo creo que Lieja sí que la va a ganar Pauline. Y en Flecha, no sé, tengo más dudas, pero igual Puck Peters te hace la misma del año pasado. Ya, pero Pau Peters no está tan fuerte como el año pasado, no es la sensación que me da. No sé, el año pasado tampoco hizo una gran temporada hasta la Flecha. O sea, no había hecho una gran temporada de clásicas. Bueno, estoy mirando ahora y había estado en el top 10 en todas las carreras, pero no sé. No es que al final lo que pasa hace un año ya casi que el Sí, sí. calendario lo borra. No sé. Yo creo que es capaz de repetir Puck Peters. Pero bueno. Pues bueno, esos son nuestros pronósticos y vamos ya con el plato fuerte de esta semana, que no es otro que la Lieja Bastoña Lieja. Y aquí sí que, más que las favoritas, también hay que empezar hablando de las bajas, Raúl, porque desde luego que son cuanto menos reseñables. Sí, lo que hemos dicho antes de Kim LeCourt y Marlene Reuser y Elisa Longo Borghini. Y, y el recorrido es como el de los últimos años con la carrera que se empieza, bueno, que ya viene dura, pero eh, se empieza a seleccionar más en la Redoute a 35 kilómetros de meta y después de la Redoute hay otra cota que a veces es más decisiva que la Redoute porque ya va el pelotón muy seleccionado y se suelen hacer cortes en ese tramo entre la Redoute y la Rocho Facons que ya es la cota decisiva. Sí, porque Eh, después de la Redur hay un poquitín de falso llano. claro, es que si después de la Redoute hay dos repechillos que, no sé, es el terreno más peligroso porque eso, se reduce mucho el pelotón en la Redoute, se quedan los equipos sin gregarias y es el terreno más peligroso para que se forme un corte que pueda llegar a meta. Sí, sí. O sea, es el momento en el que todas se van a empezar a mirar Mm. y perfectamente puede haber un corte como el que hemos visto sin ir más lejos en la París-Roubaix. Y es que fíjate que algo me dice que puede pasar eso perfectamente, ¿eh? El hecho de que, pues después de algún ataque de una de las grandes favoritas en la Redoute, lleguen a ese falso llano, se empiecen a mirar un poco entre todas, recobrando las fuerzas y de repente salta una por el córner y Bueno, adiós muy buenas, nos vemos hasta meta. sí, sí, el año pasado Kerbaol empezó con ventaja las últimas cotas, o sea, saltó en esa zona. Bueno, en fin, y ya las últimas, o sea, la última cota es la cota de la Roche Facons de 1 kilómetro, 1,2 kilómetros al 11,3% y que una vez coronado continúa con otra cota de 2 kilómetros al 4,5%, que a veces es más decisiva porque pues ya van con las piernas al límite, más al límite todavía. Sí, y lo que decíamos antes también con la Redoute, que Mm. todo el mundo se espera que haya un ataque, tanto en la propia Redoute como en la 8 Focons. Y luego después, ya es otra cosa lo que suceda. Y ahí sí que puedes jugar un poco más con el factor táctico. Sí, sí, sí. O sea, ya en el falso llano después de la Roche Facons cuenta la táctica y también como la resistencia, o sea, porque puedes aguantar la Roche Facons y luego, que es lo más duro, y luego sí, en porcentajes más suaves, petar completamente, que esto se ha visto muchas veces, tanto en la carrera femenina como en la masculina. O vamos, Y o está el año pasado Kim LeCourt no coronó delante de la Roche Facons, pero consiguió enlazar después en el falso llano. ya fue una resurrección completa, Sí, sí, la de Kim LeCourt el año pasado, que también se vio beneficiada por ese parón que hubo delante en la primera selección, porque si no, igual no hubiese llegado. sí.
Bueno, Pero sí, bueno, veremos a ver qué pasa este año. Y sin ir más lejos, Raúl, ya te tengo que preguntar tu pronóstico, que bueno, me has dicho Polín ya, ¿no? sí, Paulín, si la Lieja lo tengo claro. Pues, ¿sabes qué te digo? Que coincido contigo. Ujú. Polín. Polín porque aquí sí que influye mucho más también el factor táctico en comparación con la flecha balona. Y si algo hemos visto desde el regreso de Pauline Ferran Prevot a la carretera es que lee las carreras a las mil maravillas. Entonces, ya solo por eso y por, como decíamos, tenerla puesta como un objetivo en el calendario, mi apuesta también es Pauline. Así que mira, ahí coincidimos. Bien. Eh, luego, Bolerín y Nieviadoma serán las otras grandes favoritas. Y Puck Peters también. Pero fíjate, yo creo Y que lo que va a pasar con Wolverine y Nevadoma es que, sabiendo que probablemente sean las dos grandes favoritas, visto lo visto en la Amstel, mm, se van a estar vigilando entre ellas y al final eso va a dar pie a que otros nombres aprovechen esa situación de vigilancia. Al menos creo que es algo de lo que puede pasar. Que mm, luego igual coge Bollering y desde abajo de la Reduro, desde abajo de la Ghost of Pons, se pone su ritmo y a ver quién la sigue. Que eso también es habitual últimamente en Demi Bollering, pero mi sensación es esa, que creo que en parte a su buena capacidad para leer las carreras, Paulín va a sacar ventaja de ello. mm. Y antes que hablábamos de cortes, la que creo que va a estar muy activa es Van der Breggen, por lo que hemos visto en Flecha Brabanzona y en Amstel. Creo que en la Lieja intentará anticiparse. Pero bueno, no creo que le... No sé, no creo que Bolerín se fíe mucho de dejarle ventaja a Van der Breggen. Bolerín o Niewiadoma o Ferran Prevot. Pero vamos, está claro que que va a jugar un poco eso, el anticiparse. Y sobre todo teniendo en cuenta que también está Kopecky en el equipo, así que puede jugar un poco esa doble baja. Mm. Y nada, pues eso también lo que decíamos de Mavi García y Paula Blasi, Sí, que también Blasi puede ser otra de esas que que se mueva. lo intenté probar desde más lejos, que he visto lo visto como lo ha salido en la Amstel, porque no puede repetir un movimiento similar en la Lieja, que luego otra cosa es que salga. Pero, Ya. oye, creo que es una situación de carrera que le puede beneficiar mucho, teniendo en cuenta sobre todo esa capacidad para rodar que tiene. Sí, lo malo ahora para Paula Blasi es que ya no, ya ha dejado de ser desconocida, entre comillas. Sí, desde luego va a estar mucho más vigilada. Sí. Pues ya veremos qué pasa. Tengo ganas de ver estas dos carreras, sobre todo la Lieja. Y es que luego ya empieza la Vuelta a España la semana, el siguiente domingo, o el lunes, no, sí, el domingo creo. Y que este año caerá Angliru, ¿no? Habrá que estar ahí. Sí, sí, a ver si estamos enrobando con ellas. Pues nada, os emplazamos después de esta Lieja, Peña Lieja, que seguro que es un carrerón, lo ha demostrado los últimos años. Y como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros, un episodio más de Rodando con ellas. Y Raúl, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Venga, un abrazo. Nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao.